Amada iglesia, muy buenas tardes tengan ustedes, todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Y gracias a Dios que me permite poder saludarles por este medio. Se les extraña bastante, hermanos. Todos nos extrañamos, ya quisiéramos estar juntos, ¿verdad? Estar alabando a nuestro Señor en el edificio y estar saludándonos unos con otros. Pero vamos a hacer uso de la tecnología en esta tarde, y es un gusto poderles saludar y poder estar en la casa de ustedes, ¿verdad? O en el celular de ustedes tal vez. Esta tarde tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el devocional de esta tarde, y agradezco a Dios porque nos da ese privilegio de poder compartir de un pequeño porción de la Biblia de manera de reflexión, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes el nombre del título, más bien el título de este devocional, al cual le he puesto: Las tormentas fortalecen nuestra fe. Está basado en el libro de Mateo, el capítulo 14, versículos del 23 al 32. ¿Sí? Antes de continuar, quiero disculparme con ustedes si me llego a atorar un poquito en la lectura o a la hora de estar dando el devocional, ya que me canso un poquito a la hora de estar hablando. Ya vamos de salida, hermanos, ya vamos de salida en cuanto a la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues me tocó a mí que me sacaran de circulación porque tuve unos síntomas de COVID, pero el Señor es bueno, me ha tratado muy bien, me ha cuidado, y pues parte también del tema que vamos a compartir en esta tarde, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda en esta tarde. Después de leer la Biblia que va a aparecer ahí en su pantalla, me voy a permitir hacer una oración, ¿va? Vamos a leer, y dice así. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Bien, vamos a hacer esta oración, hermanos, y nos ponemos en las manos de Dios. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos dándote gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre Santo. Y queremos poner esta tarde delante de ti, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que seas tú que nos guíes, Señor, que quites todo aquello que traiga nuestras mentes, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, Señor, reflexionar en este devocional, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos y cada uno
de las personas que nos oyen, Señor, en esta bonita tarde, Señor. En tus manos me quedo, Señor, que sea el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, dice algo así en el devocional. Escribí algunas partes de lo que quiero compartir con ustedes. Y dice: definitivamente las tormentas de la vida tienen propósitos, y uno de ellos es perfeccionar nuestra fe. Muchas veces las tormentas nos confunden porque nos han enseñado que si hacemos la voluntad de Dios nunca tendremos problemas, y definitivamente eso es una mentira. Es una mentira porque nos han enseñado, o en algunas ocasiones hemos entendido más bien, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando empezamos a creer en Él, pensamos que los problemas se nos van a acabar. Y en realidad no es así. Miren, en la palabra de Dios, en la Biblia, nos dice en Juan 16:33, nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, sí, en realidad vamos a tener aflicciones, sí vamos a tener pruebas, sí vamos a tener tormentas, pero el Señor nos está diciendo: confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros, desde esa parte, desde ese primer punto, nos enseña que debemos de tener fe, que debemos tener fe en cualquier situación que nosotros estamos viviendo, cualquier tormenta que nosotros estamos viviendo. El Señor siempre nos va a rescatar, así como lo hizo con Pedro. Vamos a continuar. En este pasaje que leímos encontramos la historia de Pedro y los discípulos en medio de una tormenta que azotaba la barca. Jesús estaba solo orando. Fue hacia ellos caminando sobre las aguas, y al verlo Pedro sale del bote y empieza a caminar sobre las aguas. Pero al mirar para abajo, Pedro empieza a hundirse. ¿Qué es lo que pasa? Pedro en ese momento empieza a dudar. Empieza a dudar de que realmente estaba el Señor ahí con él. Él tuvo el privilegio en ese momento de tenerlo de frente al Señor Jesucristo y mirarlo, tal vez hasta palparlo. Él tenía que tener la certeza y la convicción de que el Señor lo iba a ayudar. Pero en ese momento Pedro se enfoca en el temor, en el miedo de ese momento. Dice su palabra que tuvieron miedo, los discípulos tuvieron miedo. Entonces Pedro, entre más agachaba la cabeza, entre más se fijaba hacia abajo, se concentraba más en el temor, en el miedo, que en realidad que Jesucristo estaba ahí para él, para ayudarlo. Y tal vez eso se nos pueda hacer un poco familiar a nosotros también, ¿verdad? Porque en la vida nosotros siempre tenemos algunos problemas, algunos conflictos, algunas pruebas en las cuales nos enfocamos tanto en ese problema, en ese conflicto, que nuestra fe va disminuyendo, va bajando nuestra fe. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Al contrario, quiere que en ese momento que nosotros estamos pasando por esa prueba, nosotros nos levantemos y pongamos la fe en Él, en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a rescatar en el momento. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, definitivamente. Sin duda, Dios utiliza estas pruebas o estos conflictos que nosotros podamos tener para que nos fortalezcamos en la fe. Dice: cada vez que quitaba su vista de Jesús, se hundía más, porque se enfocaba en su miedo, en su temor. Es lo que les comento, ¿no? Pedro creyó hundirse, y quizás
vería a Jesús lejos, con pocas posibilidades de que Él lo ayudara. Pasando por el conflicto y decimos, no, pues el Señor, es que no veo para cuándo. Yo en estos días que he estado pasando por algunas situaciones complicadas, también llegué a pensar así. En verdad, sí. Llegué a pensar, Señor, ¿en dónde estás? Porque estoy pasando por esto. Pero no es que el Señor no esté con nosotros. No, no es así. En verdad el Señor siempre está con nosotros. Pero necesita que nosotros pongamos la fe en Él, en que nos va a rescatar. Y en realidad yo en lo personal he estado viviendo la situación muy de cerca. Pero sé que Dios me dio la mano, así como lo hizo con Pedro, cuando él se estaba hundiendo, le dio la mano y no le permitió que se ahogara, que se hundiera. Así el Señor está haciendo conmigo, me está levantando. Pero sí, también el Señor lo puede hacer con usted, de la misma manera. Solamente lo único que el Señor está pidiendo es que nosotros tengamos fe y que peleemos, la batalla. Pelea la batalla de la fe. En 1 de Timoteo 6:12, esa es la invitación que nos hace, ¿no? Peleen la buena batalla, la batalla de la fe. Otro punto es, Jesús nunca está lejos, siempre está lo suficientemente cerca como para tomarnos de la mano y rescatarnos. Él siempre nos dice, como en Isaías 41:13 dice, no temas, que yo te ayudo. El Señor siempre está ayudándonos en todo tiempo nos está ayudando. Nada más es cuestión de que, vuelvo a lo mismo, tener esa fe, pelear la batalla en medio de esa tormenta que nosotros estamos viviendo. El Señor está con nosotros y nos está haciendo esa invitación. Yo te voy a levantar. Y es algo que yo estoy viviendo, hermano. En lo personal, es algo que yo estoy viviendo. El Señor me está levantando. Miren, voy a hacer un poquito de tiempo. Tengo algunos compañeros de trabajo, algunos conocidos en los cuales pasaron por esta situación de COVID. Algunos conocidos, ¿no? Otros que partieron con el Señor. Pero unos compañeros que definitivamente quedaban en cama, hermanos, no se levantaban, problemas para respirar y estuvo muy fuerte, estuvo muy pesado. Mas sin embargo, agradezco a Dios que ha sido bastante bueno conmigo. Él me ha ayudado, me ha levantado, y en estos momentos de prueba lo que he estado haciendo es que me fortalezco en su palabra. Por eso es que les decía, ¿no? Tenemos que tener la fe en el Señor y no hundirnos cada vez más. Fíjense bien, la tormenta es la oportunidad de caminar con Jesús, de conocerle, de ser instruidos por Él, o definitivamente uno se hunde. Es la oportunidad para crecer o para ahogarnos en la vida. La manera en la que reaccionamos en medio de la tormenta será el secreto de cuánto hemos aprendido. Creo que en este tiempo he aprendido de lo que el Señor tiene el poder para levantarnos, para ayudarnos y para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y esa es una parte súper importante, mis hermanos. Que en medio de la prueba crezcamos espiritualmente. Es para que crezca, no para hundirnos. Y la fe se hace evidente en actos concretos, fruto de la obediencia. En actos concretos, como cuando el Señor te levanta, cuando el Señor te rescata, cuando el Señor te da esta nueva oportunidad de vivir.
Ese es un acto concreto. Yo soy un acto concreto del poder de Dios. No, no estuve tirado en cama, que hace acaso un día, 2 días si acaso, de que fue de reposo absoluto, y de ahí para acá he estado recuperándome poco a poquito. Hemos estado saliendo adelante. Dice, cada tormenta de la vida es una oportunidad de ver una faceta nueva de la gloria de Dios, así como aquellos discípulos pudieron verlo por primera vez caminar sobre las aguas. Cuando Jesús se manifiesta, todos los temores desaparecen. Cuando Dios se hizo presente en mi vida, créanme, desaparecieron los temores, desaparecieron ese miedo que yo tenía. Parte de lo que me llevó, yo creo, a esta situación fue que antes de que me dieran los días de incapacidad, yo estaba con mucho miedo, bastante miedo, en verdad. Yo creo que eso me tenía muy estresado también, porque yo miraba que caía uno, caía el otro, caía por acá uno infectado, 2 infectados, 3 infectados. Entonces yo estaba así ya, pues, dijera mi brother Tech, ya estaba yo bien paniqueado, la neta. Dice mi brother, no, pues sí, la verdad yo estaba ya bien paniqueado, la verdad. Sin embargo, todo lo que pasó, que me sacan de circulación y yo ya estoy unos días aquí en casa, Dios no permitió que me pasara algo más grande, sino que me dio un tiempo para que yo también reflexionara y tomara yo la Biblia y me pusiera a leer sus promesas, las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Es pura promesa de bienestar, y así que hay que arrebatarlas, hay que tomarlas de verdad para nosotros y no concentrarnos en tantas malas noticias, porque sin duda alguna las redes sociales, televisión, X nos están bombardeando con tantas malas noticias y nosotros nos estresamos y ese estrés se lo compartimos a los que nos rodean y entonces empieza una serie de tormenta en nuestra mente y empezamos a descomponernos y nuestra fe empieza a bajar y a bajar y a bajar, y eso no es lo que quiere Dios en nosotros. Dios está diciendo, ten coraje en medio de la tormenta, no por las circunstancias, sino porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No hay problema que pueda turbarse si Dios forma parte de tu circunstancia. Definitivamente Dios tiene que ser parte de tu circunstancia para que Él te fortalezca y puedas salir adelante de ese problema que tú puedas tener, usted pueda tener. Dios llamó a Pedro a una dimensión mayor, caminar sobre las aguas. Los problemas pueden convertirse en una oportunidad por medio de la fe para ingresar a un nuevo nivel en su vida espiritual. Y sí, definitivamente, estos problemas que su servidor ha tenido en estos tiempos, como les decía hace un momento, ha fortalecido mi fe. De verdad, Dios sabe que ha fortalecido mi fe. Y ahora sí que, como el título, ¿no? Las tormentas fortalecen nuestra fe. Y yo simplemente dije, Señor, toma parte de esto, ayúdame a salir adelante. Yo solo no puedo, sin embargo tú me puedes dar la fuerza. Y yo simplemente dejé todo en las manos del Señor. Pedro se estaba hundiendo y clamó, y el poder de Dios se manifestó. Nunca terminó de hundirse porque el Señor no lo permitió, igual que a muchos de nosotros nos puede pasar. El Señor no va a dejar que tú te hundas, que usted se hunda, si usted le da la oportunidad, que Él le dé la mano y usted agarre la mano del Señor para que lo levante. Definitivamente el Señor lleva el control de la vida de nosotros, pero si usted lo deja entrar a su vida, si usted deja que el Señor tome el control. Yo quisiera hacer esta invitación
diciéndoles que no hay que ser como Pedro. Cuando el Señor le dice, dice en Mateo 14:31, y creo que por ahí aparece en su pantalla, dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos y no seamos como Pedro, para que el Señor no nos diga: eres de poca fe, ¿por qué dudas? Más bien, quiero hacer esta invitación de lo que el Señor nos está enseñando, de lo que el Señor nos está compartiendo en esta tarde. El Señor nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. El Señor está con nosotros. El Señor nos quiere ayudar. El Señor nos quiere levantar. El Señor me está levantando. El Señor me está ayudando y tengo la esperanza, tengo la fe en que el Señor arreglará cualquier situación que yo pueda tener. Ahorita lo que Él está haciendo es levantarme de ese lugar donde yo estaba, que en su momento me sentí yo muy mal de salud, pero puse mi confianza en el Señor y dije: todo esto va a pasar. Ahorita, sin duda alguna, le doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes. Yo pensé que en realidad me iba a atorar bastante a la hora de estar hablando, y aquí es un milagro de Dios, una obra del Señor, en donde me está ayudando a poder sacar este tema. Creo que no me cansé tanto a la hora de estar hablando, sino que hablé fluido. Si acaso al principio me estuve atorando un poquito, ¿verdad? Pero miren, ponemos la confianza en el Señor y el Señor nos ayuda, nos levanta, nos da la mano y nos rescata. Ponga su fe y su confianza en el Señor. No se angustie, no se preocupe, porque el Señor no les va a dejar que se hundan. El Señor los va a levantar y les va a dar la victoria. Que Dios me los bendiga, que tengan una muy buena noche y lo que resta de la semana, que sean muy bendecidos. Les extrañamos, les extraño, iglesia. Jesucristo vive. De verdad, un privilegio poder compartir en esta tarde este pequeño devocional. Dios me los bendiga. De verdad, les amo en el amor de Cristo y espero poderles ver pronto. Dios los bendiga.